Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos aquí. Es un día muy especial, 23 de noviembre del 2025. ¿Por qué es especial, amados? Porque Jesús está aquí. Eso es lo que lo hace especial. La presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de la congregación. Él habita en la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, a los que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos llegar a través de este medio a muchos lugares, en muchas distancias. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, todo es gracias a Dios. Y pues qué bueno es Dios, que nos permite acercarnos a Él. Y este día, ¿verdad?, quiero compartir una enseñanza que la he titulado La vida nueva va en aumento. La vida nueva va en aumento, ¿sí? Y vamos a ir viendo durante la enseñanza este tema. Quisiera hacer un pequeño resumen de lo que el domingo pasado Dios nos habló, ¿verdad?, a través del hermano Sergio, que ha estado dando mensajes en cuanto al libro de Nehemías. Y pues vemos que Nehemías tardó 52 días en construir los muros de Jerusalén. Ciertamente no él solo, sino por familias, ¿verdad? La Biblia nos muestra que llamó a hacerlo por familias. A pesar de la monumental tarea y la oposición, ¿verdad?, que escuchamos el domingo pasado, que había en contra de Nehemías y todo el pueblo de Dios que había quedado, pero a pesar de eso, ¿verdad?, algunos atribuyen a su fe y preparación, incluso después de haber orado varios meses. O sea, Nehemías oró varios meses para esta gran tarea, esta gran encomienda. Ahora bien, no es porque a él le haya surgido, ¿verdad?, el deseo, sino que es el Espíritu Santo obrando en las personas de esta manera. Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en Nehemías para despertar ese celo e ir, ¿verdad?, a levantar los muros de Jerusalén. Tuvo un tiempo de preparación Nehemías. Antes de iniciar la obra, Nehemías oró por unos 4 meses para obtener el permiso del rey Artajerjes, ¿verdad?, y toda la ayuda necesaria. Es más, si usted recuerda ahí en el capítulo 1 de Nehemías, él está ahí, era el copero del rey, y en ese sentido estaba delante del rey, y el rey lo ve medio triste, medio cabizbajo, y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué ese semblante? Y entonces él empieza a exponer pues la necesidad de ir a Jerusalén y levantar los muros. Y entonces le dice al rey: dime, ¿qué es lo que quieres? Y si usted nota ahí, Nehemías oró en la mente. En la mente oró, porque dice el texto que Nehemías oró y entonces le expuso todas las cosas al rey. Y una oración, amados, breve, sencilla en su mente, y Dios la respondió en ese momento. Pero ya había tenido una preparación de unos 4 meses aproximadamente orando, ¿verdad?, en ese sentido. No sé cuánto tiempo tú lleves orando por una necesidad, ¿verdad?, por algún problema, algún deseo en tu corazón. Bueno, pues creo que el domingo pasado Dios nos animaba en ese sentido, ¿verdad? Y en 52 días, ¿verdad?, el tiempo de la construcción, una vez que llegó a Jerusalén, la construcción del muro, repito, se completó en 52 días. 52 días, o sea, un mes tiene 31 días. O sea, ni en 2 meses, amados, un poquito menos de 2 meses, imagínate.
Ahora, no es tanto la fuerza del hombre, no es tanto, ¿verdad?, el deseo del hombre, sino el poder de Dios obrando a través de ese puñado de hombres, de mujeres, de familias, ¿verdad? Que por cierto el tema se llamó, ¿cómo se llamó? ¿Sí se acuerda usted? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿no?, que edifiquemos a nuestras familias. Así como este puñado de hombres se edificaron en 52 días. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros con ese deseo, con ese anhelo de edificar a nuestras familias? ¿Cuánto tiempo tienes? No respondas, tú pregúntate, tú coméntate a ti mismo. ¿Cuánto tiempo tienes tratando, ¿verdad?, de edificar a las familias? Porque Dios empieza con un miembro en la familia. Bueno, a veces 2 o 3, no lo sé, pero por ejemplo en mi caso fue que Dios empezó conmigo. Quizás en otro caso, en otra familia empezó con la esposa, quizás en otra familia empezó con el hijo o con la hija, pero Dios empieza a obrar. Y aquí lo importante es que nosotros entendamos, ¿verdad?, que cuando Dios llega a nuestras vidas, tenemos que levantarnos para edificar, reconstruir, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, restaurar, ya sea el matrimonio, ya sea la familia, todo lo que haya que restaurar por nuestra vida inconversa, por nuestra vida en la que nosotros hicimos tanto daño a aquellos que pareciera ser que amábamos, que queríamos, a la esposa, al esposo, y en fin, en ese sentido, ¿verdad?, vemos cómo Nehemías cumplió lo que había en su corazón, que Dios lo puso. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Finalmente, el proyecto se terminó con éxito y el pueblo celebró su logro. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea, hubo una fiesta, un gozo, imagínate. Yo creo que nosotros de alguna manera empezamos cuando nos casamos, en el deseo de hacer una casita, empezar a hacer un diseño, un croquis con un albañil, o quizás alguien hace un proyecto en un plano con un arquitecto, y entonces vemos ahí plasmado, ¿verdad?, en ese proyecto la casa, y decimos, oye, qué bonita, pero ¿cuándo la terminaremos? ¿Cuándo? Está muy bien. Y ese proyecto que tú tienes, que tú hiciste, cuando tú terminas y ves todo terminado con los acabados, bueno, ya cuando vas viendo la obra negra que se le conoce, ¿verdad?, coloquialmente en lo de la albañilería, dices, bueno, pues ya está el cajón, pero ahora vamos por los acabados. Y amados, pues, ¿qué más, verdad?, que la familia vale mucho más, muchísimo más que cualquier casa, que cualquier edificio, que cualquier apartamento. Vamos a orar, vamos a pedirle la ayuda a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento tan especial de poder venir delante de ti, Señor. Gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias por cada alma que hoy fue sensible a tu llamado, a tu invitación. Gracias aún por los que no lo hicieron. Gracias, Señor, por aquellos que no pudieron venir por una circunstancia, por otra. Pues tu palabra dice que te demos gracias en todo, Señor. Gracias. Gracias porque los que estamos aquí, Señor, pues somos los que teníamos que estar. Porque no es del que quiere ni corre, sino del que tú tienes misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Te ruego, te suplico que este mensaje lo hagas breve, sencillo, entendible por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos de una manera personal, conforme a tu misericordia y a nuestra necesidad, Padre. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre que es sobre todo nombre, del precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del glorioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces el tema, repito, es la vida nueva que va en aumento, ¿sí? La vida nueva que va en aumento. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18, ¿sí? El libro de Proverbios, que es uno de los libros que escribió el rey Salomón. En el capítulo 4, el versículo es el 18. Dice así
Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, número uno dice, ¿no? ¿Qué es lo que va en aumento? Número uno, la vida del cristiano, tanto el recién convertido como el que ya tiene tiempo caminando con Dios. O sea, va en aumento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va en aumento? Pues lo que ya Dios empezó. Eso que empezó Dios en cada uno de nosotros tiene que ir en aumento. Entonces, repito, número uno, la vida del cristiano, tanto como el recién convertido, tiene que ir en aumento, ¿sí? En aumento. Ahora bien, ¿qué entendemos por aumento? Bueno, el salario mínimo que recibieron los trabajadores a nivel nacional en el año 2025, o sea, el año que está corriendo, pasó de los 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios, exceptuando aquellos que pertenecen a la zona libre de la frontera norte. Es decir, aumentó un 12% el salario mínimo en este año. Así lo podemos ver en productos de la canasta básica, ¿verdad? Aumentan en el transporte público, aumenta el transporte público, en los programas de bienestar del gobierno. Bueno, pues ya los que estamos inscritos ahí, ¿verdad? Como es mi caso en los adultos mayores, pues ya recibo, ¿verdad? Cada bimestre 6,200 pesos. Y empezó con menos, pero fue aumentando. Y así vemos todo cómo va aumentando, ¿verdad? Va aumentando, así tiene que ser la vida, así y mucho más, escúchame, tiene que ser la vida del que ya nació de nuevo o el que ya tiene tiempo caminando con Dios. Tiene que ir en aumento, en aumento. Volvamos a leer el pasaje, Proverbios 4, verso 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, va en aumento, ¿sí? Entonces, número uno, que dice este texto, la senda. La senda. ¿Qué es una senda? Es un camino más estrecho que la vereda. Y ese camino, ¿verdad?, más estrecho que una vereda, lo van marcando, por así decirlo, abriendo, ¿verdad?, haciéndole una guía, por así decirlo, van transitando por ahí en ese sentido peatones y ganado menor. Y entonces se hace ese camino. Yo creo que cada uno de nosotros hemos ido a algún lugar, ¿verdad? Quizás ahí a un parque, ahí al cerro, y de repente vas ahí entre las hierbas, los arbustos, y ves un caminito, ¿verdad? Un caminito, y dices, mira, pues por aquí podemos librar toda la hierba. O sea, así es la senda. O sea, no es algo ancho. Fíjese cómo lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14. Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14. Dice así la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, amados, el rey Salomón, que escribió este texto, está diciendo, es un camino angosto, ¿sí? Es como dice el Señor Jesucristo, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo transitan. Es fácil por ahí, el camino ancho. Pero el camino estrecho, pocos son los que van por ese camino. Entonces, esa es la senda de la que está hablando Salomón, ¿verdad? Es una senda. Número 2 dice la senda de los justos, ¿sí? Los justos. ¿Quién es un justo? Romanos capítulo 5, versículo 1 no lo dice. La carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, el verso es el 1, y dice así
la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un justo, el que ya recibió el perdón de todos sus pecados, el que fue arrepentido y con una fe, ¿verdad?, delante de Dios, y en ese sentido Dios le perdona sus pecados. Y aunque a veces las personas tuercen la escritura y dicen, no, es que no hay justo ni un uno, ahí lo dice Pablo, no hay justo ni a un uno. Bueno, usted puede ver en el Antiguo Testamento, no era un hombre justo, dice la Biblia, ¿sí? Lot era un hombre justo, dice la Escritura. En el Nuevo Testamento vemos a José, ¿verdad? Era un hombre justo. Y entonces la Biblia nos muestra que hay hombres justos, hombres que caminan con Dios, mujeres que caminan con Dios. Ahí está María, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel le hace la anunciación de que iba a ser, ¿verdad?, la madre del Señor Jesucristo en su humanidad. Y entonces María entra en confusión. Bueno, estaba comprometida con José, pero aún no se habían conocido, no se casaban. Y María dijo, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Dice, no temas, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a venir sobre ti. Por eso el niño que tú vas a tener es el Hijo de Dios, el Santo de Israel. ¿Y qué hace María? Hágase en mí conforme a tu palabra. O sea, esa es la entrega de una persona que ha sido justificada. Pablo lo dice ahí en Hechos capítulo 9, cuando tiene su encuentro con Cristo, cuando se arrepiente, cuando Dios le llama y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está un hombre justo. Entonces entendemos dos cosas, ¿verdad? La senda es un camino angosto, estrecho. Y pocos van por ese caminito, porque todos quieren ese camino ancho. Es decir, un cristianismo ligero, un cristianismo fácil, un cristianismo que me permita celebrar cosas de este mundo, un cristianismo, ¿verdad?, que aunque yo peque, mi salvación no la pierdo, etcétera, etcétera. No, hay un camino angosto y ese camino los justos van por ese camino. Número 3 que dice el texto, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, no se queda ahí. Y no sé, ¿verdad? Fíjese la figura, el símil que toma Salomón para escribir este texto, que es como la luz de la aurora. No sé si usted ha visto tanto un amanecer como un atardecer, qué precioso se ve. Cuando el sol apenas, bueno, no es el sol, es la tierra, ¿verdad?, que se mueve, pero pareciera ser que el sol es el que se va moviendo y el cielo, cuando hay nubes, se pinta de varios tonos, muy hermoso. Cuando no hay nubes, es diferentes tonos, un rojo, un rojizo, un rosa. No sé si usted lo ha visto, es algo precioso, pero va en aumento. O sea, no se queda ahí, sino que va en aumento, ¿sí? Entonces esa persona es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. La carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. O sea, esa es la vida de un justo, de alguien que ha experimentado el perdón de sus pecados, ¿verdad? De alguien que ha sido libre del egoísmo, alguien que conoció a aquel, ¿verdad?, que dio su vida por él, por ella, y empieza a caminar en ese sentido y empieza a avanzar y avanzar. No se queda así. O sea, Pablo mismo, ya lo escuchamos, que dice, ¿no? Olvidando
lo que queda atrás, o sea, mi vida pasada, lo que yo fui. Aunque él decía, ¿verdad?, que él era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, él fue educado a los pies de Gamaliel, o sea, era un hombre, ¿verdad?, un joven pudiente, por lo que vemos en la Biblia, que tuvo los mejores maestros, fue a las mejores escuelas, o sea, era un hombre preparado, pero dice él más adelante ahí de esto que te estoy diciendo, que cuando ve a Cristo, todo eso lo consideró como basura. Imagínate. Entonces Pablo dice, yo veo mi vida, todo lo que está atrás, pero yo voy hacia el frente. Yo no me quedo, no me estanco, no me echo para atrás, ¿sí? Porque de una manera muy sencilla el Espíritu Santo nos muestra cómo tiene que ser la vida de la persona que ha sido justificada, del justo, es decir, la persona que ha sido perdonada de todos sus pecados. Todos sus pecados. O sea, Dios nos perdona, amados, nos limpia. Para eso vino a morir en la cruz del Calvario, para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a esa obediencia plena y total a sus mandamientos y utilizarnos para ser instrumentos en sus manos. Eso es, tú puedes ver toda la Biblia, y cuando Dios hace un llamado, cuando Dios perdona a alguien, esa persona es un instrumento en sus manos. Así como fuimos un instrumento en las manos del diablo, cuando Cristo nos hace libres, gloria a Dios, ¿verdad? Empezamos a ser instrumentos en sus manos. Gloria a Dios, amados. Entonces, ahora, ¿verdad? Para crecer, primero hay que nacer. O sea, una persona no puede crecer si no ha nacido. Como Jesús le dijo a Nicodemo, allí en Juan capítulo 3, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo. Entonces, para crecer hay que nacer. No se puede crecer si no has nacido de nuevo. En lo espiritual, estaba hablando Jesús a Nicodemo, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, el verso es el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, todos tus pecados, todas tus mentiras, todo lo malo que tú hiciste, en un momento, en un instante, Dios te perdona todos tus pecados, todos. Qué glorioso, ¿cierto o no? Imagínate, o sea que Él ya pagó por ti. La deuda, ¿verdad?, que nosotros teníamos, como dice ahí Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14, vamos a leerlo, ¿verdad? Fíjense cómo dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versos del 13 en adelante, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. Todos, o sea, ve Jesús, cuando Juan el Bautista ve, ¿verdad?, que viene Jesús para ser bautizado por él, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todos tus pecados son perdonados. Verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. O sea, toda tu deuda, todo lo que tú tenías ahí de deuda, todos tus pecados, tu amargura, tu odio, tu rencor, tu envidia, tu lascivia, todos tus pecados, ahí estaban. O sea, Dios tiene el libro de la vida de cada uno de nosotros. Y entonces ahí están todos tus pecados, todos y cada uno de ellos. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él hace esto. Él hace esto. O sea, esa nota que era contraria, la clavó en la cruz. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Ahí triunfó. O sea, el diablo pensó: lo vencí, finalmente lo vencí, ya murió. Y Pablo dice, no, en Romanos, ahí en Corintios, no recuerdo ahorita el texto, dice: ¿dónde está, muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está? Cristo se levantó de entre los muertos.
resucitó al tercer día. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Y por eso es que tenemos el acceso, ¿verdad?, al perdón de todos nuestros pecados. Entonces, después de nacer hay que crecer. Después de nacer hay que crecer. ¿Qué pasa cuando tienes a uno de tus hijos, ¿verdad? Y entonces el niño, la niña empieza, ¿verdad?, a crecer. Le haces su cumpleaños, su primer año, y entonces empieza a dar sus primeros pasos y ya lo llevas al kinder, pero te das cuenta que de ahí ya no crece, ya no crece. ¿Qué haces? Bueno, pues a lo mejor así tenía que ser, pues hay que se quede. Y no crece. ¿Verdad que no haces eso? No, esto no es normal. Vas con un doctor, vas y pides 2, 3 opiniones, hasta saber cuál es el motivo por el cual ese niño, esa niña ha dejado de crecer. Entonces, lo más normal es que después de nacer hay que crecer. Filipenses 1, verso 6, la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, el versículo es el 6. Dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el que empezó la buena obra, Él, el Espíritu Santo, te convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces vienes a Cristo. Y una vez que recibes el perdón de tus pecados, Él te va a llevar a ese crecimiento. Sí, el crecimiento es desde que nace la persona hasta que muere. Tanto en lo físico y así en lo espiritual. O sea, la persona va creciendo y va creciendo. Sí, tiene que ser así. Es lo más natural, es lo normal. Lo anormal, ya lo comenté brevemente. Entonces, una persona que dice que se convirtió, ¿verdad? Comentábamos el martes pasado en una reunión que tenemos los martes a las 5:30. Les comentaba yo una anécdota de un misionero chino, ¿sí? Que se convierten varios jóvenes y pasan 3 meses y se los vuelve a encontrar esos jóvenes y le dice a uno de ellos, le dice: a ver, joven, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Y el joven le dice: ¿qué? Sí, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Oiga, pastor, apenas tengo 3 meses. O sea, tengo poquito tiempo. Y entonces el misionero le dice: oiga, joven, cuando usted agarra una vela, ¿cuándo empieza a alumbrar? Cuando usted la enciende, al principio, a media vela o al final de la vela. Y el joven le dice: oiga, pues eso es obvio, al principio, desde que usted la prende, empieza a alumbrar. Así usted debe de ir y ganar un alma para Cristo. Así es. Entonces el crecimiento es de que se nace hasta que muere. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Gloria a Dios, ¿no? O sea, Pablo desde que nació no dejó de crecer.
No dejó de crecer. Tú puedes ver ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, después de que se convierte, ¿verdad? Está 3 días ahí orando, meditando, en un arrepentimiento genuino, ahí profundo, no comió, no bebió, estaba en ayuno. Y después de esos 3 días, Jesús manda a un discípulo, Ananías, que por cierto es la única parte en la Biblia que nombran a este discípulo. Le impone las manos, le sana de su ceguera y le dice: levántate, come, ¿verdad? Y bautízate. Y entonces Saulo, ahí era Saulo de Tarso, se levanta, hace eso y empezó a predicar. Empezó a predicar, la gente se sorprendía. Decían: oye, se me hace que este está queriendo jugarnos una broma. Quizás otros decían: se está haciendo, porque yo creo que cuando nos acerquemos nos va a atrapar a todos. No, o sea, él empezó a predicar. Desde que nació espiritualmente, empezó a predicar, empezó a ganar almas para Cristo. Y vemos, ¿verdad? La mayoría de las cartas o los libros, como quieras llamarlo, en el Nuevo Testamento son, ¿verdad?, lo que Dios hizo por medio del apóstol Pablo, empezando en Roma, en Corintios, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, Colosas, en Tesalónica. O sea, fue muy utilizado por el Señor Jesucristo. Pero así es todos. Todos tenemos que ser utilizados, todos tenemos que crecer. Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo ya estoy a lo último, ya crecí. Él lo dice en una vez, ¿no? Que él, siendo un abortivo, así se consideraba un abortivo de los apóstoles, dice que él ha hecho más que todos. Y entonces el Espíritu Santo le dice: ¿tú, Pablo? Bueno, no yo, sino la gracia de Dios que mora en mí. O sea, fue utilizado de esa manera. Él no dejó de crecer. Él avanzó, y entonces llegó el momento en que tenía que partir. Y como todo un buen obrero, ¿verdad?, estaba ahí para recibir, ¿verdad? Dice el Señor juez y justo en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que estén creciendo, a todos los que vayan, ¿verdad?, avanzando en su cristianismo. Sí, tanto los que realmente se convirtieron o como los que quieren tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, amados, solo quiero comentar 2 puntos en el crecimiento de la vida del cristiano, pero que de estos 2 puntos depende el crecimiento real y completo de cada discípulo, de cada discípula. Número 1, la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Fíjese lo que Dios le dice a Josué, el sucesor de Moisés, para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Josué: tienes que hacer esto. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, amados. Aparte de que es una bendición, ¿verdad?, que estás en esa comunión con Dios. Aparte de eso, que ya es una bendición, repito, Dios te promete que todo te saldrá bien. Todo. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En la familia. ¿En dónde? Con tus vecinos. ¿En dónde? En el matrimonio. ¿En dónde? En todos lados. Pero tienes que hacer, ¿verdad?, lo que está diciendo Dios. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y amados, creo que la palabra nunca la entendemos, ¿no? Nunca es nunca. Nunca se va a apartar este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué tienes que hacer? Meditar en él. Meditar.
Y meditar es algo que solamente darle una leída por encima a la Escritura. Es meditar, es pensar, es analizar. Y entonces empiezas a entrar en el estudio de la Escritura, y no solamente dice que medites, porque cuántas personas, ¿verdad?, tienen su Biblia, cuántas personas la leen, la estudian, meditan, pero hasta ahí se quedan. No, Dios dice, después de que medites en Él, tienes que guardar y hacer conforme a todo lo que meditaste, a todo lo que hiciste, todo lo que Dios te habló. Tienes que hacerlo, porque es la promesa de Dios para que tú crezcas. Escúchame, para que tú puedas crecer. Estos dos puntos son vitales. Fíjese lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 119, versículo 160. Sí, es el versículo 160, porque es el capítulo más largo de toda la Biblia. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los libros te van a llevar a la verdad absoluta de Dios, para que tú camines en verdad, para que tú vayas creciendo, porque la Biblia nos dice que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, amados. El verso 105 de este mismo capítulo, fíjese lo que dice. No solamente encontramos aquí la verdad absoluta de Dios, sino qué precioso dice, ¿verdad? Aquí el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿no? Y creo que todos, fíjese las figuras que toma el Espíritu Santo, todos, hasta un niño en la escuela dominical lo entienden. Es una lámpara, es algo que me va a ir usando en mi camino. Y no solamente en mi camino, sino que algo más grande, es como una lumbrera. Una lumbrera, ya puedo yo ver más lejos, de aquí, de mis pies adelante. Puedo ver más lejos, porque la palabra de Dios me está alumbrando, me está mostrando por dónde debo de caminar, para no ir en tinieblas. Entonces, amados, creo que es muy importante que entendamos. ¿Y cómo lo dice Santiago? Capítulo 1, versos del 22 al 25. Dice así la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versos del 22 al 25. Le doy lectura. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí me detengo tantito. O sea, ¿de qué sirve meditar? ¿De qué sirve aprenderte toda la Biblia? 66 libros que tiene esta Biblia, versión Reina Valera 1960. ¿De qué sirve que te lo sepas de pe a pa, verdad? ¿De qué sirve que los medites y conozcas, verdad, lo que hay en cada libro, si no los pones por obra? Es algo totalmente absurdo, ¿no? Por eso dice que nos engañamos a nosotros mismos. Y es cierto. Verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? O sea, la palabra de Dios es la suma de su verdad. Esto leíamos en Josué. Este libro de la ley.
medita, pon por obra y todo te saldrá bien. Y aquí Santiago lo vuelve a repetir, ¿no? Bienaventurado, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Y la palabra bienaventurado es 1.000.000 de veces que sea feliz la persona. Así, permíteme que lo exagere, pero es lo que quiere decir bienaventurado. Una persona no feliz, felicísima, muy feliz, muy feliz. Entonces, amados, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Al alcance de nuestras manos. Entonces, decía yo, ¿verdad? Que 2 puntos básicos importantes es el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y número 2, la oración. O sea, son 2 puntos fundamentales para tu crecimiento, para que tú crezcas, para que tú avances, para que no te estanques, para que no te quedes ahí, ¿verdad? En los de la fila de atrás. Hay veces que cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Y empiezan ahí el maestro y dice, a ver, van a pasar al pizarrón, y se queda viendo, ¿no? Y pues, se esconden ahí atrás y, no, pues pasar al pizarrón. A ver tú, a ver Lupita, tú respóndeme esta pregunta. Vamos a tener un examen oral. Y se ponen a temblar y se ponen ahí todos nerviosos y amados, tenemos que crecer, tenemos que crecer. Ahora, esto como la salvación no es algo mágico. No es porque tú ores y pongas tu mano sobre la Biblia, Señor, ilumíname con tu palabra, yo quiero conocer tu verdad y caminar conforme a ella. Y entonces digas, gracias Dios, ya lo entendí. No, amados, ¿qué tiene que hacer el joven cuando tiene que presentar un examen y cuando va todos los días a la escuela? Pues tiene que estudiar, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, tiene que machetearle. Tiene que ir allí a una biblioteca, se junta con sus amigos, sus amigas, compañeros de escuela y empiezan a hacer la tarea, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces el estudio de la palabra como la oración son la columna vertebral, ¿verdad?, para el crecimiento espiritual de una persona. Sea una persona que ya se convirtió a Cristo o que tiene mucho tiempo de que se convirtió a Cristo, inclusive aquellos que realmente con un corazón sincero quieren convertirse a Cristo. Es importante para ti. Si tú no te has convertido a Dios, pero tú vienes a estas reuniones, yo quiero pensar que el anhelo de tu corazón es caminar con Dios, es dejar tu vida pasada, es recibir el perdón de todos tus pecados, es que tu vida sea cambiada, sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, pues para todos nos sirve. Entonces, número 2, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos sobre la tierra. ¿Por qué, amados? Porque nos llevan a tener una comunión con Dios, con el Dios que creó los cielos y la tierra, con el Dios, ¿verdad?, que dice que Él es un Dios 3 veces santo, es fuego consumidor. Entonces, amados, no es un Dios, ¿verdad?, bonachón, no es un Dios bueno, un Dios generoso, pero es un Dios al cual hay que tenerle temor. Porque dice Salomón ahí en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Y en el capítulo 8, versículo 13 dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal, el pecado. Entonces, amados, ¿qué es la oración? Decía, es algo con lo cual nos podemos comunicar con Dios, ¿sí? Por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y buscar su guía diariamente. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, ¿no? O sea, imagínate, entras a la presencia de Dios.
Ahí como cuando Jesús, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Mateo dice, ustedes cuando oren, entra en tu aposento, ahí en lo secreto, ahí habla con tu Padre. Y entonces es algo precioso, es algo que no sé si te has puesto a pensar, que Dios te está escuchando, que Dios está ahí. O sea, ese Dios que es infinito, que es eterno, y que tú tengas la certeza de que Él está ahí. Cuando tú, fíjate, qué precioso, ¿no? Cuando tú dices, Dios, pues aquí estoy, permíteme platicar contigo, ¿no? Mira, Dios, y en ese momento, en ese instante, o sea, Dios no te dice, ¿verdad? Mira, ahorita estoy ocupado, ven a tales horas, ¿verdad? Después de que me desocupe, yo te mando un WhatsApp y entonces podemos entrar en ese diálogo. No, amados, o sea, Dios es omnipresente. Dios puede atender asuntos en China y puede atender asuntos en México, en el mismo momento, con todas las personas. Qué precioso, ¿no? O sea, esta enseñanza se está transmitiendo a todo el mundo a través de las redes sociales. Cuanti más Dios, amados, ¿cierto o no? O sea, tú vas a la presencia de Dios y ahí está Dios. Lucas capítulo 11, versos del 1 al 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Por cierto, nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver al final, era hombre y es hombre de oración. Y dice así, ¿verdad? En el capítulo 11 de Lucas, versos del 1 al 4, lo siguiente. Lucas capítulo 11, verso del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos cuando uno de ellos le dijo, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar como tú oras. Esta fue la respuesta. Ahora, no es que oremos esto y ya terminó nuestra comunión con Dios. Dios, pues ya me voy a la escuela, me voy al trabajo, ya terminé mi comunión contigo. No, amados, solamente son las bases para una vida de oración. Escúchame, son las bases. Porque tú puedes tomar la primera parte cuando dice Jesús, cuando tú ores, di, Padre nuestro. Y entonces empiezas a analizar, como dice Juan en el Evangelio en el capítulo 1, ¿verdad? Que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no es cierto lo que dice el mundo. Todos somos hijos de Dios, todas somos hijas de Dios. No es cierto. La Biblia dice que somos su creación. Sí, nos creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, cómo está nuestra vida delante de Dios y venimos a Él con un corazón contrito y humillado, nos perdona todos nuestros pecados, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Hasta ese momento somos sus hijos. Entonces tú puedes decir, Padre, cuán glorioso. Antes mi padre era el diablo, porque obedecía lo que decía el diablo. Y yo pequé en esto, pequé en lo otro. ¿Cuánta paciencia tuviste, Padre, para conmigo? Una y otra vez me hablaste.
Me hablaste por medio de esta situación, por medio de este problema. Me hablaste por este accidente, por esta desgracia, Padre, cuán bueno eres. Y entonces tú te puedes pasar ahí un buen tiempo, solamente con la palabra Padre. ¿Sí? O sea, Jesús no está diciendo, esto debes de orar, porque ¿cuánto nos tardamos? ¿Un minuto? ¿Y ya terminamos? ¿Esa es mi comunión, mi devocional con Dios? No, amados, no, repito, solamente es la base fundamental para una vida de oración. ¿Sí? Mateo capítulo 26, verso del 36 al 40. Mateo capítulo 26, verso del 36 al 40. Dice así la palabra de Dios. El contexto es cuando el Señor Jesucristo va al huerto de Getsemaní, está a punto de ir a la cruz y dice así Mateo capítulo 26, verso 36 al 40. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Se fue a orar el Señor Jesucristo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en grande manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces, amados, ya aquí vemos que no es solamente la oración del Padre Nuestro, que en un minuto ya lo hicimos. No, aquí Jesús ya empieza a abrir el panorama y dice: mira, por lo menos tienes que orar una hora. Por lo menos tienes que estar en esa comunión conmigo una hora. Y bueno, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento. No sé usted, pero fue mi caso. Yo entré a trabajar en una fábrica como obrero general o ayudante general. Pues ¿qué salario te dan? El mínimo, ¿no? Ya leí lo que aumentaron este año el salario mínimo. Te dan el mínimo y te enseñan a hacer lo que tienes que trabajar. Tienes que barrenarle aquí, mires la pieza, y estás ahí, ¿no? Es lo que te enseñan a hacer. Pero yo dentro de mí decía: yo no me quiero quedar aquí, yo quiero ir a más. Y entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer? Responsable, puntual, tienes que ser, aportar ideas, hacer tu trabajo bien hecho, lo más rápido que puedas, etcétera, etcétera. Y entonces yo pensaba: yo quiero llegar a ser supervisor, porque yo tenía un supervisor en esa área. Yo quiero llegar a ser supervisor. Y entonces, bueno, fue lo que yo pensé, pero Dios tenía unos mejores planes para mí. Gloria a Dios, ¿no? Entonces ahí en esa fábrica, la primera fábrica a la que entré, hubo oportunidad de entrar al taller mecánico. La mayoría de las empresas tienen su taller mecánico. ¿Qué es esto? Bueno, un área donde le dan mantenimiento a las máquinas que ahí tiene esa empresa. ¿Qué es un taller mecánico? En este sentido no es como el de autos, no, esto es de máquinas, herramientas, que es el torno, la fresadora, el taladro, el cepillo. Antes había cepillo, ¿verdad? Ahorita eso ya como que queda obsoleto. Y lo más reciente son las máquinas de control numérico, que por medio de computadora tú empiezas a diseñar, ¿verdad?, lo que vas a fabricar, cargas el programa, vas y lo metes a la memoria de la máquina, pones las herramientas que vas a ocupar, pones la pieza donde la fijas la pieza, y entonces le das el botoncito y la máquina empieza a trabajar sola. Pues gracias a Dios, ¿verdad? O sea, pero yo buscaba un aumento, y iba a otro trabajo, y entonces yo había aprendido más en un trabajo y yo ya pedía un sueldo. Ya no lo que ellos me daban cuando entré a trabajar, el salario mínimo, no. ¿Cuánto decía trabajar?
ganar. Yo deseo ganar tanto. Le vamos a hacer una prueba. Entonces, amados, eso lo hacemos. Yo creo que tú lo hiciste. En lo que tú has aprendido, en lo que tú has trabajado, tú no te conformaste, ¿verdad? Si tienes un negocio, bueno, pues algo que venda unos 10 tamales diarios y ya con eso. No, yo creo que las personas ya vamos a vender más y vamos a poner otro puesto allá. Ya hay una posibilidad allá, acá también, y empiezan a poner varios puestos. Y así, amados, hasta el que vende pepitas, ¿sí? Dice, no, pues yo tengo que acabar esta canasta y ya la acabé y ahora me voy a ir a tal lugar y voy a vender. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano está buscando más y más. ¿Por qué no hacerlo en lo espiritual? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante. Entonces Dios dice, mira, por lo menos debes de empezar una hora. Hay personas que desafortunadamente dicen, hermano, es que 5 minutos y ya no sé qué decirle a Dios. Ya no sé qué decirle a Dios. Oye, ¿y cuánto tiempo te pasas ahí en el WhatsApp, en las redes sociales, con tus amigos, con tus compañeros, con tus familiares? Ah, no, bueno, ahí es otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Estos estaban dormidos. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios nos libre de toda esta situación y que nosotros vayamos en aumento. En aumento. Yo busco un aumento en mi comunión con Dios. Busco un aumento. No me quedo con el mínimo. Me voy un aumento. Un aumento. ¿Sí? Entonces, amados, el Señor Jesucristo es un hombre de oración. ¿Por qué lo digo? Porque hasta el día de hoy sigue intercediendo en los lugares celestiales. Hebreos capítulo 7, verso 25. Carta a los Hebreos, en el capítulo 7, el verso es el 25. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 7, verso 25. Le doy lectura. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo sigue siendo un hombre de oración. Tú puedes ver el Evangelio de Lucas, nos muestra este Evangelio, ¿verdad? La vida de oración que tenía el Señor Jesucristo. Se pasó toda la noche orando para escoger a sus 12 discípulos. Se levantaba muy de mañana y se apartaba de los demás discípulos y se iba a orar. Muy de noche estaba orando, era un hombre de oración. Bueno, ahí lo vemos en el Getsemaní, orando a su Padre Celestial. ¿Y de qué manera? Una oración preciosa. Yo te pido esto, Dios, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Él sigue siendo un hombre y un Dios de oración. Primera de Juan, bueno, entonces vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Dice así el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, el verso es el 34. Le doy lectura. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. O sea, lo sigue haciendo Jesús. Está orando, sigue intercediendo hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados, que el Rey de Reyes y Señor de Señores esté intercediendo ante el Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
con el Padre a Jesucristo el justo. Está abogando, está intercediendo, está orando, está diciendo: Dios, ¿verdad? Quizás como esa parábola cuando Jesús la pone, la parábola de la higuera, que le dice a su siervo, le dice: ¿sabes qué? Saca esa higuera, córtala, porque no da fruto. Y entonces dice: Señor, déjala un año, le voy a escarbar la tierra, la voy a abonar, y si no da fruto, córtala. O sea, así está Jesús intercediendo. Padre, dale un tiempo más a esta mujer que no quiere arrepentirse. Dale un tiempo más, porque se va a ir a la condenación eterna. Dale un tiempo más, Padre, por favor, en tu misericordia. ¿Y sabes qué hace el Padre? Está bien, hijo, lo voy a hacer. Gloria a Dios, ¿no? Por cada uno de nosotros, tanto para los que todavía no se han convertido como para los que ya nos hemos convertido. Señor, ayúdale en su necesidad. No sé, cada uno de nosotros lo experimentamos en nuestra vida diaria. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice así, primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, el versículo es el 5. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Él sigue intercediendo, Él sigue abogando por nosotros, Él sigue pidiéndole al Padre su misericordia, su buena voluntad para con todos nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos? Yo le hablo a Dios y Él me escucha. Amén. Eso es lo que pasa. Yo le hablo a Dios y Dios me escucha. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos, estudiamos su palabra? Ahora Dios me habla y yo le escucho. Hay un diálogo, no es un monólogo. No es yo le hablo a Dios y a ver si me escucha a Dios, quién sabe, yo no lo veo, me estará escuchando, estará aquí. No, es un diálogo, hay un diálogo. Yo oro, yo le hablo a Dios y Él me escucha y Él me responde conforme a su voluntad. Cuando yo voy a la Escritura, ¿verdad? Entonces Dios me está hablando y yo tengo que obedecerle. Ya lo vimos de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Esto es vital, amados, para la vida del cristiano, del que ha nacido de nuevo, del que ya tiene tiempo caminando con Dios, ¿verdad? Y esto mismo es importante para la vida de aquellas personas que realmente quieren caminar con Dios. Termino con una anécdota. ¿Cuánto tiempo podemos, o una persona, cuánto tiempo puede dejar de comer alimentos? ¿Cuánto tiempo? Quizás un día, para algunos no, nos van a hacer unos estudios y dice, tiene que venir en ayunas, ¿verdad? Ay, en ayunas. Con este frío se me antojaba un tamalito y un atolito y pues tengo que ir en ayunas. Dejamos de comer. Bueno, hay personas que pueden dejar de comer más tiempo, ¿sí? Más tiempo. 21 días dice la Biblia. Un mes dice la Escritura. Bueno, ahí en el Zócalo hay personas que van y hacen una huelga de hambre. O sea, no comen porque están demandando algo al gobierno. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona sin comer? Un tiempo bastante amplio. ¿Cuánto tiempo sin que tome agua la persona? Déjame decirte que es menos el tiempo, porque el agua es vital. El planeta Tierra se debería de llamar planeta agua. ¿Estamos de acuerdo? Es 70 veces agua. 70 veces. Nosotros estamos constituidos igual que la Tierra. Nuestro cuerpo tiene 70% más de agua que de otras cosas. El agua es vital para nosotros. Podemos aguantar varios días sin comer, pero esos días disminuyen
en cuanto el agua. Ahora, ¿cuánto tiempo puede dejar de respirar una persona? ¿Cuánto tiempo? Pudiéramos hacer un ejercicio, ¿verdad? Y decir, a la de 3 nos tapamos la nariz y la boca. Sale 1, 2 y 3. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Cuánto? 15 minutos, quizás sí haya personas que han ejercitado sus pulmones, ¿verdad? Y puedan aguantar la respiración, dejar de respirar 15 minutos. Amados, así es la oración, así es el estudio de la Biblia, como el aire para el ser humano. El aire es vital, el oxígeno. Si no respiramos después de 15 minutos nos morimos. Amados, así es el alma del cristiano, del que ya se convirtió o del que quiere convertirse. Así de vital. Si tú no respiras la Biblia, tú no respiras esa comunión con Dios, te vas a morir. Te mueres. Hermano Enrique, pues aquí estoy y no me he muerto. Espiritualmente te estás muriendo. Escúchame, espiritualmente te estás muriendo. Es importante que tú y yo lo entendamos. Cuán vital es, ¿verdad?, lo que dice Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Si estamos llamados a la perfección, no somos perfectos, no hay una iglesia perfecta, no la va a haber, pero nuestra idea es esa, lo que decía el apóstol Pablo, mirando lo que dejo atrás, ¿sí? Lo que está atrás, ya eso lo dejo ahí y me extiendo, ¿sí? Acuérdate cómo dice, me extiendo, o sea, no voy hacia adelante, me extiendo hacia adelante para llegar a la meta. Necesitamos entenderlo, amados. Quienes hayan visto la aurora boreal, los crepúsculos, el atardecer o sencillamente la aurora matutina podrán entender por qué el rey Salomón usó este símil aplicándolo al camino de los hombres que tiene que ir en aumento. La luz de la aurora es la que despunta en cada alborada matutina y con la fuerza que trae su propia naturaleza va despejando las tinieblas que encuentra a su paso hasta dar a conocer el señorío del sol en todo su esplendor. Así es para con Cristo. Así es. O sea, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que camina conmigo tendrá la luz de la vida, gloria a Dios, ¿no? Va en aumento. La lectura completa del proverbio dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De modo pues que la senda de los justos no está marcada por el fracaso. No se le profetiza al cristiano o al que quiere ser cristiano el desastre mientras transita por los duros caminos de la vida, sino que va en aumento. Va en aumento, en aumento. Y todo lo que permita a Dios que pase en nuestras vidas, amados, gloria a Dios. Porque Romanos capítulo 8, verso 28 dice, ¿verdad?, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, gloria a Dios. Todas las cosas, todas las cosas. Esto es así porque los pasos de los justos son pasos firmes para seguir las pisadas de Cristo, su Señor, su Salvador, su Redentor. Así su vida es como la luz de la aurora, va en aumento en todo lo que hace y emprende, y aún los obstáculos son oportunidades de triunfo para la gloria de Dios. La senda de los justos. A eso nos llama Dios, a ir creciendo, a ir hacia adelante, a no quedarnos estancados, a no conformarnos, a no decir ya con esto, a no darle lugar al diablo, sino que el Espíritu Santo venga y avive su obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Vamos a meditar. Como cantábamos hace un momento, ¿no? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Esa paz que yo ansiaba tener. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ya no voy tras la senda que el mal me trazó, ya no. Mis pecados pasados, Jesús me perdonó. No hay ninguna duda en su amor perfecto, su amor eterno, su amor incondicional, su amor incomparable, su maravilloso amor. ¿Cómo está tu vida? En cuanto a lo que Dios ha hablado, ¿realmente vas avanzando? ¿Realmente quieres seguir caminando con Cristo? ¿Realmente con su ayuda has librado los obstáculos? Ya se nos habló suficiente el domingo pasado en cuanto a nuestro adversario. Se va a burlar, te va a decir no se puede. ¿Cuántas cosas? Pero aquí está Cristo, ya venció al diablo. Él está vencido, el diablo está vencido. Ven a Cristo, ven a Él. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, entrégasela el día de hoy, para que tu vida vaya en aumento, en aumento. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que se acaben los problemas, las dificultades. No, amados, es cuando más vienen. Porque el diablo quiere desanimarte. Mira lo que te está pasando. Antes que no venías a las reuniones, todo era felicidad. Pues sí, porque hay una guerra espiritual. Una guerra espiritual que viviremos todos y cada uno de los presentes cuando nos hayamos convertido a Dios. El diablo va a querer atraernos nuevamente a Él. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amados, que podamos decir, soy como esa senda, soy como ese justo, soy como ese hombre, esa mujer que Dios me ha perdonado y que yo quiero ir a más con Él. Que no te conformes con lo que Dios ya te ha dado, que no te conformes con lo que estás haciendo para Dios, gloria a Dios que lo haces, sino que vayas a más. Así como en el negocio, así como en el trabajo, así como en los estudios, mucho más. Porque todo esto es pasajero, amados. Todo esto está por un tiempo. Nuestras propias vidas son como neblina, dice el Señor Jesús. Que tu anhelo sea ir a más, ir en aumento. Y de vez en cuando decirle, hacer un alto y decirle como dijo Pablo, Saulo de Tarso ahí, Señor, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué más? Aquí estoy. Envíame a mí, como dijo el profeta Isaías. Envíame a mí. Padre, gracias te doy, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor amado,
que ensanches nuestros corazones, que encienda el Espíritu Santo el fuego en nuestra alma, Señor. Que arda ese deseo de ir a más, Señor. De no quedarnos ahí, Señor, de no conformarnos, de ir a más, Señor. Ciertamente sin descuidar los compromisos que tenemos en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Pero ir a más, anhelar ir a más. Yo te ruego, Padre, que selles esta palabra en los corazones de cada uno de los presentes y que la hagas fructificar, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu buena voluntad, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús y en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues con esto damos por terminada la reunión. Si Dios lo permite, ¿verdad? Nos vemos con algunos el próximo martes y con otros hasta el próximo domingo. Dios les bendiga, estamos despedidos.